Buenas noches, estimados participantes. Estamos a las 8:07 y creo que ya son todos. Entonces vamos con lo que es la continuación de la norma contable número 2, denominado hechos posteriores. Ayer habíamos quedado, ¿no?, en esta parte de la norma contable número 2, ya, que hablaban que había dos tipos de ajuste. Perdón, sí, había dos tipos de sucesos, ¿ya? El primer tipo de suceso, ¿ya?, consiste en aquellos sucesos que proporcionan evidencia adicional con respecto a las condiciones que existían, dice. Esa es una de las situaciones. A la fecha de los estados financieros, ¿ya?, y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos. Mientras que en el tipo 2, ¿ya?, en los sucesos tipo 2, ¿ya?, son aquellos que proporcionan evidencias con respecto a condiciones que no existían aún, ¿ya?, a la fecha del cierre de estados financieros, ¿ya? Eso, por favor, tómenlo muy en cuenta, ¿ya?, puesto la norma distingue de esa manera. Uno, cuando existían, dice, ¿no?, al cierre de estados financieros. Y ahora recordemos esa situación, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Esto no sé. Esto no es. Perdón. Aquí estamos. A ver, esto vamos a colocar. No sé, pues, hoja de trabajo. Trabajo, normas de contabilidad generalmente aceptadas. Vámonos con esto. Ya habíamos definido, ¿no?, la fecha de cierre, ¿ya?, y la fecha de emisión de estados financieros. La fecha de cierre, ¿ya?, es al término del ciclo contable, ¿ya? En este caso estamos hablando de una empresa industrial que va a ser al 31 de marzo y ha comenzado un 1 de abril del 2020 en este ejemplo y ha terminado en un 31 de marzo del 2021. De ahí la norma nos dice a 120 días, ¿ya?, calendario o corridos. Eso agarramos nosotros después de marzo, abril, mayo, junio, julio, en el caso de la entidad que es de industrias, ¿no? Y nos tiene que dar 120 días. Entonces, hemos determinado que hasta el 29 de julio, ¿no?, es la fecha de emisión de estados financieros, de emisión, presentación, envío a la administración tributaria, ¿no?, y en ese sentido. Y seguramente para la actualización de la matrícula de comercio, porque igual nos piden estados financieros, ya, será pues hasta el mes de agosto seguramente. Un mes más van a dar después de la fecha de emisión. Generalmente sucede de esa manera. Ahora, si este 29 de julio del 2021, a ver, veremos qué fecha ha caído. Cayó lunes, ya. En ese caso, ahí se cerraría. Si hubiera caído el día domingo 29, se transponía al siguiente día hábil, que hubiera sido el 30 de marzo. En este caso, perdón, no, estamos hablando de julio. Perdón. Cayó sábado. Ya. Cuando cae un día, el sábado o domingo, este se transpone al siguiente día hábil, ¿ya? Entonces, habría la situación que han dado hasta lo que es el 2 de agosto, julio-agosto, ¿ya?, para la presentación de estados financieros, ¿ya?, que son al 31 de marzo de la gestión 2021. Bueno, hasta ahí es explicada esa situación. Entonces, a la fecha de cierre de estados financieros, dice. Entonces, nos vamos a la norma. Ya, nos dan dos.
bueno, o ajustar los estados financieros en lo que llamamos hechos posteriores. Y de nuevo vamos a redundar. Hechos posteriores son desde la fecha de cierre, que es el 31 de marzo de la gestión 2021, el día después, hasta la fecha de emisión de estados financieros. En este caso va a ser 29 de julio. Como ha caído el día sábado, se va a transponer hasta el día domingo, lunes. Entonces va a ser el, el primero de este, ¿no? El primero porque este cae viernes, sábado, domingo, ya es 29, 30, 31, sí. Se transpondría al día 1 de agosto de la gestión 2021. Pero bueno, eso ya son cálculos, ¿no? De acuerdo a normativa que estamos revisando. Bueno, entonces fecha de cierre y fecha de emisión. Ahí está el preámbulo o el espacio que llamamos hechos posteriores. Siempre y cuando, bueno, en el caso de que haya una emisión del dictamen, ¿no? El hecho posterior no puede ser después de la fecha del dictamen y obviamente después de la fecha de emisión de los estados financieros. Entonces, generalmente, bueno, en nuestro país es la obligación que nos indica que tenemos que presentar. Si no fuera la obligación y no hubiera una sanción, y aparte que esta es fuerte, entonces no presentaríamos los estados financieros cuando nos indican. Nos valdría ¿no? Una patata, o sea, no lo haríamos si no hubiera las sanciones que hay para esa situación. Ya en ese caso, bueno, nos habla, ¿no? De los dos tipos, el tipo 2 y el tipo uno, ¿no? En el tipo uno, cuando existían, dice ya, respecto a las condiciones que existían a la fecha de cierre de estados financieros. Y en el tipo 2, ya, dice que no existían. Ya. O sea, en el tipo uno sabíamos que existían ajustes que teníamos que realizar, ya, de depreciación, de amortización, y lo hemos hecho después de lo que es después de lo que ha sido la fecha de cierre, ¿no? Hasta la fecha de emisión, y entonces dicen, no, en una sabíamos que existían, y en la otra dicen, no existían ese tipo de situaciones. Bueno, una vez tomando en cuenta esto, ¿no? Vámonos aquí, dicen, no, los hechos posteriores, dice, se decide los hechos posteriores al cierre del ejercicio y anteriores a la emisión formal de los estados financieros que sean significativos deben recibir el siguiente tratamiento contable con referencia a los estados financieros que corresponden a la gestión concluida. Dice, ¿no? Entonces, ya no está hablando de la conclusión de estados financieros desde el cierre hasta la emisión de la misma. Si resultan de aquellos sucesos que proporcionan evidencia adicional respecto a condiciones que existían a la fecha de condiciones que existían, nos está diciendo este primer párrafo, a la fecha de los estados financieros y afectan las estimaciones relacionadas con la elaboración de los mismos. Son calificados como de tipo 1, en considerados, requieren ajustes a los estados financieros. 2. Resultan de aquellos sucesos que proporcionan evidencia con respecto a condiciones que no existían, ¿no? O sea, todavía no sabían que había ese tipo de ajustes que tenían que realizar por N motivos, razones. Seguramente vamos a ver algún ejemplo por ahí. Ya. Que no existían a la fecha de cierre de los estados financieros, pero que, pero que surgieron con posterioridad a dicha fecha. Son los calificados como del tipo 2 en los considerados. No requieren ajustes, pero sí una adecuada exposición en las notas estados financieros de la gestión cerrada. En aquí está ¿no? O sea, aquí hay dos tipos de situaciones. El tipo 1, donde sí sabíamos que había y todo eso, pero no se lo ha realizado, ¿ya? Y requieren ajuste en los estados financieros. En el tipo 2, que todavía no sabíamos que existían esos ajustes y todo lo demás, pero aquí dice, no requieren ajustes, pero sí una adecuada exposición. Nos estamos ya tomando aquí la situación o el principio de exposición que tiene que reflejarse, tiene que mostrarse en el estado financiero.
puesto que si no lo hace de esa manera, estaría vulnerando también lo que es la norma de contabilidad número 10, ¿no? Que son de hechos posteriores. En este caso, para nosotros, la norma contable número 2 se refiere a hechos posteriores después de la, después de la emisión o que se llama presentación de estados financieros, dependiendo de eso, ¿no? Bueno, aquí nos habla de la aprobación, quiénes lo han aprobado y toda esa situación. Y él sabía y comentado sobre el licenciado Hugo Bertín, que ha sido uno de mis grandes profesores, ¿ya? La recomendación fue sancionada por la Comisión Directa del Colegio de Economistas de Bolivia el 17 de febrero de 1982. Antes de 1994 no existía lo que es el Colegio de Auditores de Bolivia o Colegio de Auditores de La Paz, ¿ya? Y aquí nos está dando, ¿no?, la situación que el Colegio de Economistas de Bolivia dice. Bueno, mi tío estaba en esta situación y me dijo, ¿no?, que antes solamente los economistas podían firmar estados financieros y lo demás. Después ha venido la situación de los contadores y de los, supuestamente, lo que algunos hemos leído con ese título, ¿no? Auditores financieros. Ya. Dice, no, no, luego del periodo reglamentario de exponer por un lapso no menor a un año, la recomendación ante el criterio de los profesionales del país, el CETENAC, se aprobó en su reunión del 11 de abril de 1983, con vigencia a partir de 1983, el texto final de esta decisión. Con el voto de los consejeros Guillermo Alcázar Jiménez, Hugo Bertina Mengual, Marín Calini, Willy Calle, Bernard Elsen, Federico Mercado, Francisco Muñoz, Augusto Ortega, Randolfo Pinto y Enrique Pozo, perdón, y Víctor Tellería. Bueno, en algunos casos, una gran mayoría ha sido mi docente, ¿no? Entonces, ellos estaban en lo que es el consejo técnico, ¿no?, de ese entonces. Sanción del comité, dice, ¿no? La presente norma ha sido sancionada por el CEN, Colegio de Auditores de Bolivia, en su sesión ordinaria, KU número 30 del 94, del 16 de junio de 1994, de conformidad a las atribuciones correspondidas en los estatutos del colegio. Han debido estar curioseando esta situación, ¿no?, que lo vamos a ver en un minuto, por favor. Un momentito, deme. Gracias. Continuemos, ¿ya? Aquí vamos a hablar de la decisión número 5, ¿ya? Suceso posterior, dice, ¿no? Tipo 1, cuando sabemos que habían que realizar ajustes, ¿no ve? Ese es el tipo 1. El tipo 2 es cuando no existían, o sea, no sabíamos que existían, pero tampoco hay que hacer ajustes, pero se los debe exponer, dice, ¿no? A ver, vámonos con este tipo 1. Dice, no, antecedentes, la empresa XSA, dice, cierra su ejercicio al 31 de diciembre del 81. Esto quiere decir, ¿no? Vamos a hacernos aquí un pequeño ejemplo. Cambiamos. Aquí vamos a colocar ejemplo. Norma de contabilidad 2. Listo. Nos habla de la empresa XXSA. Su ejercicio cierra el 31 de diciembre de la gestión 1981. 31 de diciembre de 1981. Dice.
Perdón. Entonces Albi comenzó un 1 de enero de la gestión 1981, ¿no? Ya. En ese lapso, entonces ha habido de enero hasta diciembre, los 12 meses, eso es lo que nos está diciendo en este momento. Emite los estados financieros para uso de terceros, dice el 26 de febrero de 1982, o sea, al 26 de febrero 1982. Ya. Aquí es el cierre, fecha de cierre y fecha de emisión. Aquí estamos indicando que aquí va a ser la fecha de cierre y aquí va a ser la fecha de emisión, ¿no? Estamos aquí al principio, aquí es el final, y este preámbulo de lo que es el 31 de diciembre de 1981, en todo caso del 1 de enero de 1982 hasta el 26 de febrero de 1982, ya hechos posteriores. Y veremos qué nos dice el enunciado. Emite los estados financieros para su uso el 26 de febrero de 1982, ya, 1982. Y el dictamen de los auditores externos lleva la fecha del 24 de febrero de 1982. Que han emitido pero, dicen, ¿no? Hay otra fecha del 24 de febrero de 1982, fecha de emisión de estados financieros. Perdón, estamos de un sueñito, pero esto es. Ya. Fecha de cierre, fecha de emisión de estados financieros y fecha de emisión de informe de auditoría. Ya tenemos las tres fechas. Ya, la fecha de cierre, la fecha de emisión de auditoría que ha sido el 24 de febrero y la fecha de emisión de estados financieros el 26 de febrero. Aquí hay una distorsión total, ¿no? O sea, para hacer una auditoría mínima, pues me tienen que dar un mes, ¿no? O unos 20 días, depende de la empresa, ¿no? Pero aquí el dictamen o la emisión del informe de auditoría ha salido el 24 de febrero y la fecha de emisión ha sido el 26 de febrero. Ya existe, ¿no? Una pequeña situación, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Al 31 de julio de 1981 se establece control de cambios, dice. Esta decisión número 5 estaba vigente en 1984, dice, ¿no? A ver, veremos. 17 de febrero de 1982 se ha emitido esta decisión. ¿Qué estamos hablando todavía con lo que es el tipo del o utilizamos el índice de la variación de lo que era la moneda extranjera, el dólar americano? Aquí nos está dando pautas, dice el 31 de julio, un boliviano equivalía a 25, no, perdón, un dólar americano equivalía a pesos 25, dice. Al 31 de diciembre del 81, dice, un dólar americano valía 25 también. Ya el 10 de febrero de la gestión 1982, un dólar americano equivale a
44 pesos en ese entonces, ¿ya? Ya. Un momento, por favor. A ver, vean revisando esta parte de acá. Lo deben tener en su... Perdón. Ahora sí, a ver, la fecha que se produce la modificación a la paridad, dice, ¿no? El tipo de cambio en el mercado paralelo no ilegal, dice, el 31 de diciembre del 81, oscilaba entre un dólar americano a bolivianos, perdón, o a pesos 40. Y en aquí nos estaba dando que al 31 de diciembre del 81 era un dólar americano a pesos 25. ¿Ya? La empresa tenía evaluados sus activos y pasivos en moneda extranjera, ¿ya? Solo en dólares al 31 de diciembre, dicen, ¿no? Bien, aquí te dan, ¿no? 100 dólares han comprado a 2.500 pesos, dice. 200 dólares comprados a 800, a 8.000 pesos. Cuentas por cobrar y cuentas por pagar, dice, ¿no? Toda esta primera parte nos está hablando, ¿ya? De lo que son, nos está dando los datos para poder replicar, ¿no? Y analizar el caso número uno y el caso número dos, con un ejemplo que es muy antiguo, pero bueno, lo vamos a tomar en cuenta porque todavía estas normativas están vigentes. Como les dije, desde 1994 a la gestión 2022, la única que ha sido modificada ya es la norma contable número 3 en la gestión 2007-2008. Entonces, a ver, vamos con el primer caso tomando en cuenta todo esto. Entre el 31 de diciembre de 1981 y el 10 de febrero del 82, no se produce ninguna operación que afecte a las cuentas de disponibilidades, cuentas por cobrar y cuentas por pagar en moneda extranjera. Por otra parte, la deuda de 3.000 estaba directamente relacionada con las compras de inventarios en existencia hasta el 31 de diciembre de 1981 por el valor de 800 dólares. Y, el activo, y los activos fijos también en existencia en esa fecha por 700 dólares. Y el resto, dicen, ¿no? De la deuda corresponde a una compra de mercaderías ya vendidas antes del 31 de diciembre de 1981. Dato adicional, las mercaderías por valor de 800 dólares en existencia hasta el 31 de diciembre de 1981 fueron vendidas en enero de 1982 a, a pesos 40.000, dicen, ¿no? Entonces hay que discrepar toda la otra situación. Ya vamos a ver entonces esto.
Tratamiento contable de estados financieros a 31 de diciembre de 1931. Como se trata de un suceso posterior tipo 1, donde a través de la devaluación del tipo de cambio, dice, no, devaluación es que haya bajado, ¿ya? En ese caso igual ha pasado en la gestión 2000, no era deflación, era devaluación del dólar, ¿ya? Porque ya no tenía el mismo poder adquisitivo, ¿no? Se había lanzado o había alcanzado números de 8 bolivianos por cada dólar americano, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera ha retrocedido y hasta el cambio que se ha generado por los tipos de cambio del dólar americano a las UFBs, ya, entonces ha habido esa situación. Como trata de un suceso posterior tipo 1, donde a través de la devaluación del tipo de cambio ya oficial del 10 de febrero del 82, no se hace sino confirmar una situación ya conocida a 31 de diciembre de 1981. Se debe practicar el siguiente ajuste global en cuenta de los estados financieros a 31 de diciembre de 1981. No es necesario hacerlos en cuentas individuales. En cuenta individual de detalles, ¿no? Bueno, entonces a ver aquí. Dice, ¿no? Cuentas por cobrar, eran $300 a 44 bolivianos. Está tomando, ¿no? Este tipo de cambio. Al 10 de febrero, un dólar americano por 44 bolivianos. Por eso aquí dice los 300 no disponibles, dice, ya, por 44 menos 10.500. A ver, ¿por qué? Hace un momento cuando nos han dado ¿no? Sus saldos, dice, ¿no? La disponibilidad, dice, ¿no? Una deuda de 3.800, 700. Con los datos se pone a jugar acá. Ya. Dice, no, los 300 por el tipo de cambio que da 44, perdón, ¿no? Agarramos la calculadora. $13.200 es 300 por 44. Menos 10.500. 2.700 van a ir a aumentar por la situación de la devaluación, ¿no? De la moneda extranjera, ¿no? Entonces, hace esos ajustes acá, ¿no? De acuerdo a los parámetros que nos han proporcionado. Dice, ¿no? Tenía 100.000 bolivianos, o perdón, 100.000 dólares seguramente debe ser, que multiplicados por 44, tenemos un saldo de 44.000 menos los 25.000, son 19.000 que va a afectar a cuentas deudoras, ¿no? En disponibilidades, eh, activos fijos, ¿no? En aquí estamos usando lo que es el tipo de cambio del dólar americano, ¿no? Que los 700 es a 44 bolivianos, ¿no? $700, un dólar americano por 44 bolivianos, dice. Pero aquí hay 700 por 44, 700 por 25, porque ha habido aquí aún una subida del dólar americano seguramente, y luego fue bajando. A ver,
700 por 44, 30.800. 30.800. Vamos a jugar. Dice, ¿no? 300 tipo de cambio, bueno, 44, multiplicamos esto por esto, ya, 12.300. O aquí nos dice, ¿no? Teníamos 1000 por 44, menos 25.000, dice, ¿no? Aquí esto va a dar, y aquí va a haber un esto, 10.500. Y aquí te está haciendo hacer la diferencia de esto menos los 10.500. Y vamos a tener en cuenta que ya los 2.700, ¿no? En el otro caso, agarran y dicen los 100.000 por 44, ¿ya? Menos 25.000. ¿Ya ve? Ha habido una diferencia de 19.000 bolivianos. Entonces, de esa manera ha ido ajustando, ¿ya? Y vamos ajustando, ¿no? Con esa situación. En aquí ya se conocía, dice, ¿no? Del tipo uno, que se conocía antes de hechos posteriores, o bueno, del cierre de la empresa, pero nadie ha realizado nada, por eso estamos hablando del tipo uno. ¿Ya? Bueno, y aquí llegamos, ¿no? Es necesario tener en cuenta el principio de la evaluación al costo de mercado del menor. En el caso de que los inventarios tenemos, dice, ¿no? El costo ajustado es de 35.200. En el mercado tiene un valor de venta en enero por 40.000. Ah, aquí hay una diferencia, ¿no? Según nuestra recomendación, dice, ¿no? Costo ajustado es a 35.200, pero dice el valor de mercado en enero ha sido de 40.000 bolivianos. Por tanto, se cumple el principio, ¿no? Y no había que hacer ningún ajuste adicional. Por lo tanto, se cumple el principio y no habría ya que hacer ningún ajuste adicional. Entonces está cumpliendo, ¿no? El valor de mercado con el costo ajustado. Entonces, el costo ajustado era de 35.200 y el valor en ventas en enero ha sido de 40.000. Entonces, si yo voy a mover alguna situación, no va a ser porque le van a tomar de ese momento, sino va a ser desde el momento que suceda, ¿no? En el tratamiento número 2, en el segundo caso, y en este caso igual no se realiza esta aritmética o esta matemática, sacan la diferencia y dice, como sabemos que utilizaron $200 en el disponible para las deudas de evaluación de dicho pago, la tomamos al cambio promedio al que estaban las disponibilidades hasta el 31 de diciembre de 1981. En este caso, dice, ¿no? Cada dólar americano valía 35 pesos. Consecuentemente, ya que tenemos un valor cierto para la evaluación del disponible y de las deudas al 31 de diciembre de 1981 y dólares 200 ya, deberán ser expuestos a cambio ya de valores nacionales, en este caso el peso, y bueno, multiplicarlo luego.
Y bueno, pues no. El resto del disponible y deudas se evalúan a $1 americano a 44. Y bueno, son casos, ¿no?, que te dan las pautas para poder realizar o ver esta norma que estamos viendo. Ahora le vamos a dar una pequeña leída ya a lo que es la norma internacional de contabilidad número 2. Listo. Entonces, de esta manera. Vamos a ver qué dice la norma internacional, ¿no? Porque de esta norma obviamente está basada la otra situación. A ver, ¿qué dice hechos posteriores? Norma internacional de contabilidad número 10, hechos posteriores. Objetivo de esta norma es prescribir, dice, ¿no? Cuando una entidad ajustará sus estados financieros por hechos posteriores a la fecha del balance y las revelaciones que la entidad debe efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros han sido formulados o autorizados para su divulgación, así como, como respecto a los hechos posteriores a la fecha del balance. La norma exige también a la entidad que no elabore sus estados financieros bajo la hipótesis de una empresa en funcionamiento, sino los hechos posteriores a la fecha del balance, y aquí indica en tal hipótesis, o de continuidad, no resultaría apropiado, dice, ¿no? Entonces, nos está dando esa situación cuando conocemos y no conocemos ya el preámbulo. No hemos visto nosotros que hay dos formas, ¿no? De acuerdo a lo que es la norma contable número 2, caso uno y caso 2, ¿no? Su situación. El alcance de esta norma será aplicable en la contabilización y la información a revelar correspondiente a los hechos posteriores a la fecha de balance. Como en algún momento, ¿no? La práctica hace al maestro. Y bueno, ustedes van a ir viendo estas situaciones y obviamente su criterio, como les dije el día de ayer y la anterior semana, es la que les va a dar esa fortaleza, ¿no?, para poder realizar su trabajo. El alcance de esta norma será aplicable a la contabilización y en la información a revelar correspondiente a los hechos posteriores a la fecha de balance. En este caso es bien claro, ya no estamos hablando solamente de fechas de balance, ¿ya? Y que si es que, bueno, yo llego a lo que es la fecha de cierre, ¿ya? En este caso, como les dije ayer, son cuatro actividades, grandes actividades que hay en Bolivia: servicio y comercio, industriales, agrícola-ganaderas y las mineras. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a poder ver esta situación, ¿no? Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica, ¿no? Hechos posteriores de balance. Son todos aquellos eventos, ya que sean favorables o desfavorables, ya nos están dando estas definiciones que hemos visto. A ver, en este ejemplo dice, la dirección de una entidad ya completa ya, el día 28 de febrero ya colocaremos del 2002. El borrador de los estados financieros para el ejercicio termina el 31 de diciembre de lo que es, bueno,
La dirección de una entidad completa el 28 de febrero de la gestión 2002, dice el borrador de estados financieros para el ejercicio termina el 31 de diciembre de la 2001. Entonces estamos hablando de una empresa que ha terminado sus estados financieros el 31 de diciembre de 2001, ¿ya? Pero al 28 de febrero, ya en el segundo mes del siguiente año, ¿no? Ya presenta un borrador de estados financieros. El Consejo de la Administración revisa estos estados financieros al 18 de marzo de la gestión 2000, bueno, de 2002 en el caso de este, ¿no? Ya han dado todavía, miren, hasta lo que es el 18 de marzo de la gestión 2002, autorizando su divulgación. La entidad procederá a enunciar el resultado del ejercicio junto con otra información financiera seleccionada al 19 de marzo de la gestión 2002. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros intermediarios al 1 de abril de la gestión 2002. La Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estatutos financieros al 15 de mayo del 2002 y se procede a registrarlos en el digno comportamiento. La Junta Anual de Propietarios aprueba los anteriores estados financieros al 15 de mayo de la gestión 2002 y se procede a registrarlos en el órgano competente de un 17 de mayo de la gestión 2002. Ahorita estos ejemplos igual, ¿no? Están un poquito como esto no está regido a lo que son nuestras normas bolivianas. Entonces aquí la verdad desconozco esta parte muy bien. Ya les están dando fechas pucha, bien abiertas, ¿no? En mayo, eh, 15 de mayo, no, pues obviamente la mayoría va a estar pensando en el Equeco, eh, perdón, el 17 de mayo, va a estar pensando en el Día de la Madre y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, de esa manera les indico, ¿no? Que estos ejemplos solamente son eh, ejemplos, no va a incidir en ninguna situación. Vamos a ver los casos, ejemplo 2, ¿no? Cuando se hace, ¿no? La situación de la presentación, a ver, vamos al esquema. La entidad no ajustará los importes reconocidos en los estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos posteriores a la fecha del balance, si estos no implican ajustes. Ya nos está dando la forma, digamos, ¿no? De la parte externa, fuera del país, para poder realizar esos, se llama, lo que se denomina hechos posteriores, ¿no? A lo que es la emisión de los estados financieros hasta la fecha de emisión de estados financieros. Bueno, yo voy a fabricar unos videos, estimados señores, más tarde. Eh, Les voy a rogar, por favor, que me den este tiempo luego, que con esto habríamos terminado la norma contable número 2, ¿ya? Pero quiero preparar un video para poder pasarles esa situación. Y por otra parte, anoche no pude dormir muy bien y ahorita estoy un poquito somnoliento y tal vez estoy de mala manera realizándolo. Voy a pedir su comprensión, por favor, y nos vemos el día de mañana. Voy a rogarles y bueno, pues de alguna manera, como les dije, voy a hacer otro video que lo voy a incluir, por si acaso el video del día de ayer
esta primera parte, ¿no? De lo que son hechos posteriores, ya está en el Classroom y lo van a poder viabilizar ustedes o revisar y bajarlo para su análisis. Y bueno, pues si les sirva algo de apoyo todos aquellos, se llama, esas anécdotas que les voy comentando. De nuevo me disculpo y mañana nos vemos por favor. Gracias por su comprensión. Que se mejore, dicen. Gracias. Noches, Lisa. Buenas noches, van a disculpar.